Hay momentos en la vida en los que el miedo no golpea la puerta, entra directamente en tu mente y se sienta contigo como si fuera el dueño de la casa. Y en ese instante, sin darte cuenta, empiezas a vivir de otra forma, empiezas a respirar distinto, empiezas a imaginar futuros que aún no existen, pero que ya te están rompiendo por dentro. Y la pregunta que lo cambia todo es esta: ¿y si ese miedo no es una señal de peligro, sino una señal de que has olvidado algo esencial sobre ti y sobre Dios? Porque lo más inquietante no es que tengas problemas, sino que esos problemas hayan empezado a gobernar tu paz. Y cuando eso ocurre, tu vida deja de avanzar y empieza a sobrevivir. Ya no despiertas con propósito, despiertas con presión. Ya no piensas en el día, piensas en lo que podría salir mal. Y sin darte cuenta, el futuro se convierte en una amenaza constante, aunque todavía no haya llegado. Pero hay algo aún más profundo detrás de esa ansiedad silenciosa, algo que casi nadie te dice con claridad. El miedo no solo es una emoción, es una pérdida de perspectiva espiritual. Es el momento exacto en el que lo visible se vuelve más grande que lo invisible, donde lo temporal pesa más que lo eterno, donde el problema grita más fuerte que la promesa. Y ahí es donde empieza esta historia, no como una teoría, sino como una confrontación directa con lo que estás viviendo ahora mismo. Porque si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya no quiere seguir igual, aunque no sepas cómo cambiarlo. El primer quiebre ocurre cuando te das cuenta de que la ansiedad no aparece de la nada. Siempre tiene un patrón, siempre nace en el mismo lugar. Una mente que intenta controlar lo que no puede controlar. Y cuanto más intentas controlar, más escapa todo de tus manos y más fuerte se vuelve ese nudo en el pecho que no te deja descansar. Pero aquí viene lo que nadie espera escuchar. Ese intento de control no es fortaleza, es agotamiento disfrazado de responsabilidad. Y en ese agotamiento, sin darte cuenta, empiezas a cargar con un peso que nunca fue diseñado para ti. Porque hay una diferencia enorme entre vivir responsablemente y vivir intentando sostener el mundo entero sobre tus hombros. Y esa diferencia es exactamente la línea entre la paz y la ansiedad. En ese punto, la mente empieza a hacer algo peligroso, empieza a proyectar escenarios. No vive lo que está pasando, vive lo que podría pasar. Y lo más sorprendente es que el 90% de esos escenarios nunca ocurren, pero el cuerpo los sufre como si fueran reales. Es decir, estás pagando emocionalmente por tragedias imaginarias. Y mientras eso ocurre, algo se va rompiendo por dentro. La confianza se debilita, la fe se vuelve borrosa. Y Dios, sin que te des cuenta, empieza a aparecer más distante, no porque se haya ido, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte para escucharlo. Y entonces llega el punto más crítico, el momento donde el miedo ya no solo es un pensamiento, sino una identidad. Ya no dices, tengo ansiedad, empiezas a creer, soy ansioso. Ya no dices, estoy preocupado, empiezas a vivir como alguien definido por la preocupación. Y cuando eso sucede, la batalla ya no es externa, es interna. Pero en medio de ese caos silencioso, hay una verdad que lo cambia todo si realmente la entiendes. No eres tus pensamientos, no eres tus escenarios mentales, no eres el ruido que se repite en tu cabeza cuando todo está en silencio. Eres algo mucho más profundo, pero el problema es que lo has olvidado y ese olvido no es inocente, porque cada vez que olvidas quién eres, empiezas a depender de cosas que no pueden sostenerte. Tu seguridad se traslada a lo frágil, tu paz depende de lo inestable, tu valor depende de lo externo.
Y ahí es donde la ansiedad encuentra terreno fértil, porque cuando todo depende de circunstancias, vivir se vuelve una amenaza constante. Todo puede cambiar en cualquier momento y por eso nada se siente seguro. Y aquí es donde esta historia empieza a cambiar de dirección, porque no se trata solo de entender el problema, se trata de descubrir el punto donde ese problema empieza a perder poder. Todo comienza con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué estás usando como base para tu identidad? Porque si tu identidad depende de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan, entonces tu paz siempre estará en riesgo. Y es aquí donde muchas personas viven sin darse cuenta de algo devastador, están intentando construir estabilidad emocional sobre cosas que están diseñadas para cambiar. Y lo más peligroso no es que cambien, lo más peligroso es que tú dependes de que no cambien. Entonces, la vida se convierte en una vigilancia constante. Vigilas tu salud, vigilas tu trabajo, vigilas tus relaciones, vigilas el futuro. Y sin darte cuenta, vivir deja de ser vivir y se convierte en anticipar pérdidas. Pero en medio de ese sistema mental de alerta permanente, aparece una verdad que interrumpe todo ese ruido interno. Una verdad que no se siente como motivación, sino como una reorientación total de la mente. No estás solo sosteniendo tu vida. Y aquí es donde el discurso cambia de nivel, porque si esto fuera solo psicología, se quedaría en técnicas de control emocional. Pero lo que está en juego aquí no es solo tu estabilidad mental, sino tu comprensión de la realidad espiritual en la que vives. Porque si Dios existe como Padre activo, presente, involucrado, entonces el peso que estás cargando nunca estuvo diseñado para ti. Y eso no es una frase bonita, es una redefinición completa de cómo estás viviendo. Pero aceptar eso no es inmediato, porque hay una resistencia interna, una voz que dice, si no me preocupo yo, nada se va a resolver. Y esa frase, aunque parece lógica, es exactamente la raíz del agotamiento emocional moderno, porque te coloca en el centro de todo, como si todo dependiera de tu capacidad de prever, resolver y controlar, y ese lugar no es humano, es insoportable. Y aquí es donde comienza la tensión real de esta historia, porque si sueltas el control, algo dentro de ti teme que todo se derrumbe, pero si no lo sueltas, tú te estás derrumbando lentamente. Y en esa tensión aparece el verdadero conflicto. No es solo ansiedad, es confianza, confianza en lo invisible frente a la necesidad de controlar lo visible. Y mientras esa batalla ocurre en silencio dentro de ti, hay algo que empieza a tomar forma sin que lo notes todavía. Un cambio de enfoque que no elimina los problemas, pero cambia radicalmente quién los está cargando. Pero antes de llegar a ese punto, necesitas ver algo más profundo, porque hay una razón por la que tu mente no puede descansar incluso cuando todo parece estar bien. Y esa razón no está en lo que te pasa afuera, está en cómo interpretas lo que te pasa dentro. Y lo que viene a continuación no es una explicación más, es el inicio de una ruptura interna que puede cambiar completamente la forma en que vives el miedo. Pero para entenderlo, primero hay que entrar en el lugar donde el miedo realmente nace. Y ese lugar no es lo que imaginas. Y ese lugar donde el miedo realmente nace no es el futuro, aunque siempre te lo hace creer. Tampoco es el problema en sí, aunque siempre te convence de que es el problema el que te está destruyendo. El verdadero origen es mucho más silencioso, más profundo, más invisible. El miedo nace en el momento exacto en el que empiezas a imaginarte solo frente a la vida, no
frente al problema, sino frente a la vida entera. Porque una cosa es enfrentar una dificultad y otra muy distinta es sentir que no tienes a nadie sosteniéndote mientras la enfrentas. Y ahí ocurre el cambio más peligroso en tu interior. El problema deja de ser el problema y se convierte en una prueba de abandono. Y cuando la mente entra en ese estado, ya no analiza, ya no razona, ya no confía, solo anticipa pérdidas, solo construye escenarios donde todo se cae, donde todo falla, donde todo termina mal. Y lo más inquietante es que empieza a vivir como si esos escenarios ya fueran reales. Pero aquí es donde algo se rompe si miras con atención, porque ese tipo de pensamiento no es nuevo, es antiguo. Es el mismo patrón que se repite desde siempre en el ser humano. Cuando el corazón pierde el anclaje de la confianza, la mente empieza a fabricar control. Y cuando el control no funciona, aparece el miedo. Y entonces vives en un círculo cerrado. Intentas controlar para no sentir miedo, pero cuanto más controlas, más miedo aparece. Y cuanto más miedo aparece, más necesitas controlar. Y sin darte cuenta, estás atrapado en un sistema que se alimenta a sí mismo. Pero ahora viene el punto donde todo esto empieza a romperse, porque hay una pregunta que no puedes evitar si eres honesto contigo mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar sostenerlo todo? No en teoría, en la práctica, en tu mente, en tus decisiones, en tu forma de reaccionar cuando el pensamiento de miedo aparece. Porque aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. El problema no es que tengas miedo, el problema es que le estás obedeciendo. Le obedeces cuando te paraliza, le obedeces cuando te hace anticipar catástrofes, le obedeces cuando te roba el presente, le obedeces cuando empieza a dictar tus decisiones como si fuera una autoridad. Y sin darte cuenta, el miedo ha pasado de ser una emoción a ser un maestro. Pero hay algo dentro de ti que no fue creado para vivir bajo ese tipo de gobierno interno. Hay algo en ti que se revela cuando todo tu mundo interior está dominado por la ansiedad. Es esa parte que todavía sabe, aunque sea débilmente, que no fuiste diseñado para vivir así. Y ese es el punto donde empieza la ruptura real. Porque en medio del caos mental aparece una posibilidad que antes no veías. No tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu mente. Eso parece simple, pero es revolucionario. Porque hasta ahora has tratado tus pensamientos como órdenes. Si piensas que algo va a salir mal, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera saliendo mal. Si imaginas peligro, tu sistema entero entra en alerta como si el peligro ya estuviera aquí. Pero nadie te enseñó a hacer algo distinto, observar el pensamiento sin convertirlo en verdad. Y aquí empieza la primera grieta en el dominio del miedo, porque el miedo necesita que lo creas, necesita que lo aceptes sin cuestionarlo, necesita que lo confundas con realidad. Pero en el momento en el que empiezas a mirarlo desde fuera, pierde autoridad. Y eso no elimina el pensamiento, pero le quita el trono. Sin embargo, incluso cuando entiendes esto, todavía hay algo más profundo que el miedo usa para sostenerse. Y es esto: la sensación de que el futuro está fuera del cuidado de Dios. Porque puedes intentar controlar tus pensamientos, puedes intentar calmar tu respiración, puedes intentar reorganizar tu mente, pero si en el fondo sigues creyendo que estás solo frente a lo que viene, el miedo siempre encontrará una rendija para volver. Y aquí es donde la batalla cambia de nivel, porque ya no es una batalla psicológica, es una batalla de confianza.
Confianza en lo invisible cuando lo visible parece amenazante. Y es aquí donde muchas personas se detienen sin darse cuenta, porque quieren paz, pero no quieren soltar el control. Quieren descanso, pero no quieren rendirse. Quieren alivio, pero no quieren confiar. Y esa contradicción interna mantiene vivo el ciclo. Pero hay algo que empieza a cambiar cuando, aunque sea por un segundo, haces algo distinto. Cuando dejas de intentar resolver mentalmente lo que no puedes resolver en ese momento. Ese instante es pequeño, casi imperceptible, pero es profundamente importante. Porque por primera vez no estás alimentando el miedo con más pensamiento. Y el miedo, cuando no es alimentado, empieza a debilitarse, pero no desaparece todavía, porque todavía queda una raíz más profunda, la necesidad de que todo salga como tú necesitas para sentirte en paz. Y aquí es donde la ansiedad se vuelve más sofisticada. Ya no solo te asusta el futuro, ahora te condiciona el presente. Empiezas a pensar, si esto no se resuelve, no voy a poder estar bien. Si esto no cambia, no voy a poder estar tranquilo. Si esto no mejora, no voy a poder vivir en paz. Y sin darte cuenta, has puesto la paz como resultado en lugar de como punto de partida. Pero hay algo radical en la idea opuesta. La paz no depende de que todo cambie afuera, sino de a quién estás unido dentro. Y esto es lo que empieza a desarmar lentamente la estructura del miedo. Porque si tu paz depende de circunstancias, entonces siempre será frágil. Pero si tu paz depende de una presencia más profunda que tus circunstancias, entonces ya no puede ser robada tan fácilmente. Sin embargo, entender esto no es suficiente, porque el problema no es solo conceptual, es práctico. Es cómo reaccionas cuando el pensamiento de ansiedad aparece a las 3 de la madrugada, cuando nadie te ve, cuando todo está en silencio, cuando el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene. Ese es el verdadero campo de batalla. Y es ahí donde tienes que aprender algo completamente nuevo. No todo lo que sientes requiere una respuesta inmediata. A veces lo que sientes solo necesita ser observado sin obediencia, porque la ansiedad siempre exige acción inmediata. Haz algo ahora mismo, resuelve esto ya, piensa más, controla más, preocúpate más. Pero la sabiduría espiritual hace lo contrario. Te invita a permanecer, a no reaccionar, a no correr detrás de cada pensamiento como si fuera urgente. Y en ese espacio de no reacción, algo empieza a cambiar. No en el problema, sino en ti. Porque empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo el sistema interno. Puedes sentir miedo sin ser gobernado por él. Y eso es el principio de la libertad real. No la ausencia de miedo, sino la pérdida de su autoridad. Pero todavía falta algo más profundo, porque incluso cuando empiezas a ganar pequeñas victorias internas, todavía hay días donde el miedo vuelve con fuerza, donde parece más fuerte que antes, donde todo lo aprendido parece desaparecer, y ahí es donde la mente intenta convencerte de que has fracasado. Pero lo que no entiendes todavía es esto: el progreso no es lineal en la transformación interior, es profundo, invisible, acumulativo, y cada vez que eliges no obedecer al miedo, aunque sigas sintiéndolo, estás reescribiendo tu estructura interna, estás enseñándole a tu mente que no todo pensamiento tiene poder absoluto, y eso con el tiempo cambia todo. Pero ahora llegamos a un punto crítico de esta historia, porque todo lo que hemos visto hasta ahora te prepara para algo más grande, algo que no es solo resistencia al miedo, sino reemplazo del miedo. Y para llegar ahí necesitas entrar en el tercer movimiento, el que no solo te ayuda a sobrevivir la ansiedad,
sino a transformarla desde su raíz. Pero lo que viene ahora no es simplemente una técnica, es una forma completamente distinta de vivir dentro de la misma realidad. Y cuando la entiendas, ya no verás el miedo de la misma manera otra vez. Y ahora llegamos al punto donde todo lo anterior deja de ser solo entendimiento y empieza a convertirse en una decisión, porque puedes haber escuchado cada idea, puedes haber entendido cada principio, puedes incluso haber sentido momentos de claridad, pero hay un instante donde la vida ya no te pide más información, te pide rendición. Y ese instante llega cuando el miedo vuelve otra vez, no como teoría, no como reflexión, sino como sensación real. Esa presión en el pecho, ese pensamiento repetitivo, esa anticipación de lo peor, y en ese momento exacto ya no estás pensando en lo que has aprendido, estás decidiendo en quién vas a confiar. Porque la batalla nunca fue solo contra la ansiedad. La batalla siempre fue contra la ilusión de que puedes sostenerlo todo por ti mismo. Y aquí es donde todo se define, porque cuando el miedo aparece tienes dos caminos internos, aunque no siempre lo veas así. El primero es automático, reaccionar, anticipar, controlar, pensar más, esforzarte más. El segundo es más silencioso pero más profundo, detenerte, respirar y recordar que no eres el centro del universo sosteniendo todo, sino una vida sostenida. Y ese segundo camino parece débil al principio, parece pasivo, parece incluso irresponsable para la mente ansiosa, porque la mente ansiosa siempre dice, si no haces algo ahora, todo se va a caer. Pero lo interesante es que esa misma mente lleva años haciendo algo y aún así no ha encontrado paz. Y ahí empieza la verdadera contradicción interna, porque el esfuerzo constante no ha eliminado el miedo, solo lo ha sofisticado. Entonces aparece una verdad que no se siente cómoda, pero es liberadora. No todo lo que sientes necesita ser resuelto inmediatamente, pero todo lo que sientes necesita ser entregado correctamente. Y aquí es donde cambia el movimiento interior, porque entregar no es negar, entregar no es escapar, entregar no es ignorar. Entregar es reconocer que hay una carga que no fue diseñada para quedarse permanentemente en tus manos. Pero el problema es que has vivido tanto tiempo cargando pensamientos, escenarios y preocupaciones que soltar se siente peligroso, se siente como perder control, se siente como caer en vacío. Sin embargo, lo que no ves todavía es esto: el vacío que temes no es vacío, es espacio para algo más grande que el control. Y ese es el punto donde la ansiedad empieza a perder su forma, porque la ansiedad siempre necesita un contrato contigo. Si tú me escuchas, yo te protejo. Si tú me obedeces, yo te preparo. Si tú me sigues, yo evito el desastre. Pero ese contrato es una mentira disfrazada de protección, porque nunca termina en paz, siempre termina en más miedo. Y en el momento en el que decides romper ese contrato interno, aunque sea por segundos, algo cambia profundamente. No porque el problema desaparezca, sino porque tú dejas de vivir dentro del problema como si fuera tu identidad. Y ahora entramos en el tercer movimiento de esta historia. El primero fue darte cuenta de que el miedo no es autoridad. El segundo fue aprender a no obedecerlo automáticamente. Y este tercero es el más profundo: reemplazar el centro de gravedad interno que sostiene toda tu ansiedad. Porque el verdadero problema no es solo lo que piensas, es desde dónde estás viviendo lo que piensas. Si el centro de tu vida eres tú, entonces cada problema es una amenaza absoluta, porque todo depende de tu capacidad limitada. Pero si el centro de tu vida no eres tú,
entonces los problemas dejan de ser absolutos y se convierten en situaciones dentro de una historia más grande. Y ese cambio lo transforma todo, porque la mente ansiosa vive como si todo dependiera de ella, pero la mente en paz aprende a vivir como si no todo dependiera de ella. Y eso no elimina la responsabilidad, elimina la ilusión de control total. Pero aquí viene algo importante. Este cambio no ocurre en un momento emocional fuerte, ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, invisibles. Ocurre cuando un pensamiento de miedo aparece y en lugar de seguirlo, lo sueltas. Ocurre cuando el impulso de anticipar lo peor aparece y decides volver al presente. Ocurre cuando la necesidad de controlar todo aparece y eliges confiar aunque no entiendas cómo. Y cada una de esas microdecisiones es como una reprogramación interna, porque estás enseñándole a tu mente algo completamente nuevo. No todo pensamiento manda, no toda emoción define, no todo escenario mental es verdad, pero esto no es solo mental, es profundamente existencial, porque detrás de toda ansiedad hay una pregunta que rara vez se dice en voz alta: ¿qué pasa si no tengo el control? Y esa pregunta parece sobre circunstancias, pero en realidad es sobre identidad, porque si tu seguridad depende del control, entonces perder control se siente como perderte a ti mismo. Y por eso la rendición se siente tan difícil, no porque sea lógica complicada, sino porque parece una amenaza a quien crees ser. Pero aquí es donde ocurre la paradoja más importante de toda esta historia. Cuando dejas de intentar ser el centro que sostiene todo, no te vuelves más débil, te vuelves más libre, porque ya no estás cargando con el peso de preverlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo, protegerlo todo, y por primera vez puedes vivir dentro del momento en lugar de vivir dentro de la simulación mental del futuro. Y eso no es teoría espiritual abstracta, es experiencia real. Es el instante en el que notas que estás respirando sin esfuerzo mental. Es el momento en el que te das cuenta de que el problema sigue ahí, pero ya no está dentro de tu pecho. Es cuando descubres que puedes mirar la vida sin estar constantemente tensando el interior. Y ese cambio no viene de que el mundo se haya arreglado, viene de que tú has dejado de pelear internamente contra cada segundo. Pero todavía hay una última resistencia en el interior humano, una que aparece incluso cuando todo esto empieza a tener sentido. Es la voz que dice: ¿y si suelto y todo sale mal? Y esa es la pregunta final del control. Pero lo que esa pregunta no ve es esto: incluso cuando intentas controlar, no tienes garantía de que todo salga bien. El control nunca fue seguridad real, solo sensación de seguridad. Y cuando empiezas a ver eso con honestidad, el miedo pierde su argumento más fuerte, porque el miedo siempre se alimenta de una ilusión. Si controlas lo suficiente, puedes evitar el dolor. Pero la vida real demuestra algo distinto. No puedes evitar todo el dolor, pero sí puedes decidir si lo atraviesas con ansiedad o con confianza. Y ahí está el cambio más profundo. No se trata de eliminar incertidumbre, se trata de cambiar la forma en la que vives dentro de la incertidumbre. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar algo inesperado. Hay una paz que no depende de que todo esté bien. No porque ignores la realidad, sino porque ya no estás solo dentro de ella. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la ansiedad siempre te decía: estás solo frente a lo que viene, pero ahora empieza a surgir otra forma de vivir. No estoy solo en lo que viene. Y ese cambio, aunque parezca pequeño en palabras, es enorme en experiencia, porque el miedo pierde fuerza cuando deja de ser un acompañante constante
en tu narrativa interna. Pero hay algo más profundo todavía, porque incluso esta paz no es un destino final, es un proceso continuo de volver una y otra vez a lo esencial, porque la mente humana olvida, la mente humana se distrae, la mente humana vuelve a construir escenarios, y por eso la victoria no es una vez, es muchas veces, es volver a elegir, es volver a soltar, es volver a confiar, es volver al presente. Y cada vez que lo haces, aunque sea en medio del miedo, estás fortaleciendo un nuevo patrón dentro de ti. Un patrón donde el miedo ya no dirige, solo aparece y pasa. Y ahora, cuando miras todo el recorrido completo, te das cuenta de algo profundo. No estabas luchando contra la ansiedad solamente, estabas aprendiendo a vivir desde otro lugar interno. Un lugar donde el miedo existe, pero no gobierna. Un lugar donde los pensamientos aparecen, pero no mandan. Un lugar donde el futuro es incierto, pero no aterrador. Y ese lugar no se construye en un día. Se construye en decisiones repetidas, silenciosas, invisibles, hasta que un día te das cuenta de algo que antes parecía imposible. El miedo sigue existiendo, pero ya no te tiene. Y en ese instante, sin ruido, sin drama, sin anuncio, comienza una forma completamente nueva de vivir, no perfecta, pero libre. Y esa libertad, aunque el mundo siga igual afuera, lo cambia todo dentro de ti. Hay una razón por la que no puedes dormir. Y no es solamente estrés, no es solamente ansiedad, no es solamente que tu mente piense demasiado cuando apagas la luz. Hay algo más profundo ocurriendo dentro de ti. Porque cada noche, cuando el ruido del mundo desaparece y finalmente te quedas a solas contigo mismo, algo empieza a salir a la superficie. Los miedos que ignoraste durante el día, las heridas que fingiste no sentir, las preocupaciones que escondiste detrás de sonrisas y ocupaciones. Y de repente, mientras todo está en silencio, tu alma comienza a gritar. Pero aquí está lo más impactante de todo. Tal vez esas noches de insomnio no sean un castigo, tal vez sean una invitación, porque hay algo que Cristo quería enseñarte sobre el descanso, algo que la mayoría de las personas jamás descubre. Y cuando entiendas esto, no solo dormirás diferente, empezarás a vivir diferente. Hace algún tiempo vino a verme una mujer completamente destruida. No exagero cuando digo destruida. Sus ojos estaban hundidos, su rostro agotado, sus manos temblaban mientras hablaba conmigo. Me dijo: Padre, llevo meses sin dormir en paz. Apenas cierro los ojos, mi cabeza se llena de pensamientos. Me preocupo por mis hijos, por el dinero, por mi matrimonio, por mi salud. Y cuando por fin logro dormirme, me despierto a mitad de la noche con una angustia que no puedo explicar, y mientras la escuchaba me di cuenta de algo que quizás también está pasando contigo ahora mismo. Ella no estaba cansada solamente en el cuerpo, estaba cansada en el alma, porque hay un tipo de agotamiento que ninguna cama puede curar. Un cansancio espiritual que no desaparece durmiendo 8 horas, ni tomando medicamentos, ni distrayéndose con entretenimiento. Y ese es el cansancio de una persona que intenta cargar sola el peso de la vida. Pero aquí es donde la historia cambia completamente, porque mientras aquella mujer hablaba, el Espíritu Santo puso algo muy claro en mi corazón. El problema no era solamente que ella no sabía descansar. El problema era que había olvidado confiar, y eso, hermanos míos, es exactamente lo que le está ocurriendo a millones de personas hoy.
Hemos aprendido a trabajar, a producir, a correr, a competir, a preocuparnos, pero hemos olvidado cómo descansar en Dios. Vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si el universo entero estuviera sostenido sobre nuestros hombros, y por eso nuestras noches se han convertido en campos de batalla. Piensa en esto por un momento. Dormir es uno de los actos de fe más radicales que existen. Cada noche cierras los ojos y pierdes el control. Te vuelves vulnerable, inconsciente, incapaz de protegerte a ti mismo, y solamente alguien que confía puede entregarse así al descanso. Por eso los niños pequeños duermen con tanta paz, porque saben que papá y mamá están allí. No se preocupan por las cuentas, por el futuro, por la enfermedad, por el mañana. Ellos descansan porque se sienten protegidos, pero nosotros crecimos y en el camino perdimos esa confianza. Nos convertimos en adultos obsesionados con controlar todo. Queremos controlar el dinero, las relaciones, el futuro, las personas, las circunstancias. Y entonces, cuando llega la noche y tenemos que soltar el control, aunque sea por unas horas, algo dentro de nosotros entra en pánico. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque el enemigo sabe exactamente cómo atacar un alma cansada, sabe que durante la noche tus defensas emocionales son más débiles, sabe que cuando todo está oscuro, tus pensamientos pueden convertirse en armas contra ti mismo, y entonces empieza a susurrarte mentiras. Y si todo sale mal, y si no puedes resolverlo, y si pierdes lo que amas, y si nunca cambias, y si Dios ya se cansó de ti, y una vez que esas voces entran en tu mente, el descanso desaparece. Tu cuerpo está acostado, pero tu alma sigue corriendo. Eso fue exactamente lo que descubrí aquella noche con aquella mujer. Ella estaba atrapada en una prisión invisible y lo peor de todo es que ni siquiera se daba cuenta. Pensaba que su problema era el insomnio, pero el verdadero problema era que había olvidado cómo abandonarse en las manos de Dios. Entonces le dije algo que cambió completamente su vida. Le dije, no necesitas más control, necesitas más confianza. Y cuando escuchó esas palabras, comenzó a llorar, porque en el fondo sabía que era verdad. Llevaba años intentando resolverlo todo sola, años creyendo que si ella no se preocupaba, las cosas se derrumbarían. Años viviendo como si Dios estuviera lejos y todo dependiera únicamente de ella. Pero entonces vino la pregunta que lo cambió todo. Me miró y me dijo, Padre, ¿cómo se aprende a confiar así? Y hermanos míos, escuchen esto con atención porque la respuesta puede transformar también sus noches. Yo no le di una técnica psicológica, no le recomendé contar ovejas, no le hablé de respiraciones profundas ni de música relajante. Le enseñé la oración que Jesús mismo nos dejó, la oración que millones repiten sin entender realmente el poder que contiene. El Padre Nuestro. Ahora cuidado, porque aquí está el error que comete la mayoría de la gente. Piensan que el Padre Nuestro es solamente una oración para memorizar una rutina religiosa, un conjunto de palabras que se dicen rápido antes de dormir, pero Jesús jamás quiso eso. Cuando Cristo enseñó esta oración, estaba revelándonos una forma completamente nueva de vivir, una manera radical de relacionarnos con Dios. Nos estaba enseñando que el creador del universo no es un juez lejano, es Padre. Y eso cambia absolutamente todo. Porque dime algo, ¿cuántas veces has rezado el Padre Nuestro sin realmente detenerte a pensar en lo que estás diciendo? Miles probablemente, lo dices casi en automático. Padre Nuestro que estás en el cielo, y mientras tu boca habla, tu mente ya está pensando en otra cosa. Pero imagina por un momento lo que significa realmente esa primera frase. Padre Nuestro, no esclavo, no huérfano, no abandonado, Padre, el Dios que sostiene galaxias enteras,
te permite llamarlo Padre. Y sin embargo vivimos aterrados, ansiosos, desesperados, como si estuviéramos solos, y aquí es donde empieza la transformación verdadera. Porque cuando una persona finalmente entiende que tiene Padre, algo dentro de ella comienza a relajarse. Ya no necesita sostener el universo con sus propias fuerzas. Ya no necesita resolver absolutamente todo. Ya no necesita vivir esclavizada por el miedo, pero el enemigo odia que descubras esto, porque una persona que aprende a descansar en Dios se vuelve peligrosísima espiritualmente. Ya no puede ser manipulada tan fácilmente por la ansiedad, ya no vive dominada por el pánico, ya no se derrumba con cualquier tormenta. Por eso quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida esta misma noche. El Padre Nuestro no es solo una oración para repetir, es un camino hacia la paz. Cada frase fue diseñada por Cristo para sanar algo dentro de nosotros. Cada petición rompe una cadena invisible que nos mantiene esclavizados, pero la mayoría jamás entra realmente en esa oración. Se quedan en la superficie y por eso siguen igual de vacíos, igual de ansiosos, igual de cansados. Mira lo que ocurre cuando dices, santificado sea tu nombre. En ese instante estás reconociendo que Dios es Dios y tú no. Parece simple, pero no lo es. Porque gran parte de tu ansiedad nace de querer ocupar un lugar que no te corresponde. Quieres entenderlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo, y eso te está destruyendo. Pero cuando dices de verdad, santificado sea tu nombre, estás soltando esa obsesión enfermiza de controlar el universo. Estás aceptando que hay alguien infinitamente más sabio sosteniendo la historia, y esa rendición trae alivio. Es como un niño pequeño intentando cargar una maleta demasiado pesada. Lo intenta una y otra vez hasta agotarse, pero en cuanto su padre toma la maleta y la carga por él, el alivio es inmediato. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está el problema. Muchos prefieren seguir cargando solos antes que confiar realmente, porque confiar implica rendirse, y rendirse da miedo. Significa aceptar que no tienes el control. Significa dejar de luchar desesperadamente para manejar cada detalle de tu vida. Y entonces llegamos a la parte más difícil del Padre Nuestro, la frase que puede liberar tu alma o confrontarla completamente. Hágase tu voluntad. Hermanos míos, aquí está la raíz de muchísimas noches de insomnio. Estamos obsesionados con que se haga nuestra voluntad. Queremos que las cosas salgan exactamente como nosotros planeamos. Queremos controlar resultados, personas, tiempos, circunstancias. Y cuando la vida no obedece nuestros planes, entramos en ansiedad. Nos desvelamos intentando encontrar soluciones imposibles. Nuestra mente no descansa porque seguimos peleando contra una realidad que no podemos controlar. Pero cuando una persona aprende a decir de verdad, hágase tu voluntad, algo sobrenatural ocurre. El peso empieza a caer de sus hombros. La necesidad desesperada de control comienza a romperse. Finalmente puede respirar, finalmente puede descansar, porque entiende que ya no tiene que sostener el mundo sola. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Hay personas que llevan años rezando, pero nunca han confiado realmente. Van a misa, repiten oraciones, escuchan prédicas, pero en el fondo siguen creyendo que todo depende de ellas y por eso viven agotadas, porque una vida sin confianza siempre termina en cansancio espiritual. Ahora bien, quiero llevarte todavía más profundo, porque hay otra razón por la que el enemigo ataca tanto tus noches. La noche revela aquello que el día logra esconder. Durante el día puedes distraerte, puedes trabajar
puedes hablar con gente, puedes mantener tu mente ocupada, pero cuando llega el silencio aparecen las heridas y entonces resurgen los recuerdos, los errores del pasado, la culpa, el miedo, las palabras que nunca debiste decir, las decisiones que todavía lamentas. Y el enemigo usa todo eso para mantenerte despierto. He conocido personas que no podían dormir porque llevaban años sin perdonarse a sí mismas. Personas aparentemente exitosas por fuera, pero destruidas por dentro. Porque el rencor no solamente hacia otros destruye la paz, también el rencor hacia uno mismo. Y mientras no aprendas a entregarle incluso eso a Dios, tus noches seguirán siendo campos de batalla. Recuerdo un hombre que vino a verme después de años viviendo atormentado. Había cometido errores terribles en su juventud, pecados que confesó, sí, pero que nunca logró perdonarse completamente. Me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, siento que Dios quizá me perdonó, pero yo no puedo olvidarlo. Y esa frase resume la tragedia espiritual de muchísimas personas. Aceptan el perdón de Dios con la mente, pero no con el corazón. Siguen castigándose, siguen condenándose, siguen viviendo como prisioneros de un pasado que Cristo ya clavó en la cruz. Y aquí es donde el Padre Nuestro vuelve a convertirse en medicina para el alma. Porque cuando dices, perdona nuestras ofensas, no solo estás pidiendo misericordia, estás aceptando que necesitas ser liberado. Estás reconociendo que no puedes cargar eternamente con tu culpa. Pero luego viene la parte que más cuesta. Como también nosotros perdonamos, ahí es donde muchos se bloquean, porque quieren recibir paz sin soltar el resentimiento. Quieren descansar mientras siguen alimentando heridas antiguas, pero eso es imposible. Escúchame bien. Un corazón lleno de rencor jamás descansará verdaderamente, porque el resentimiento mantiene el alma en guerra constante. Y el problema es que muchas personas creen que perdonar significa justificar lo que les hicieron. No. Perdonar significa dejar de cargar el veneno, significa entregarle el juicio a Dios, significa dejar de permitir que una herida siga controlando tu vida. Ahora quizá alguien está pensando, Padre, usted no sabe lo que me hicieron, y tiene razón, tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Él vio cada lágrima, cada traición, cada humillación, cada abandono. Y aún así te dice algo radical, suelta eso, déjamelo a mí, porque mientras sigas aferrado al resentimiento, seguirás atado a aquello que te hirió. Y aquí viene algo que puede incomodar a muchos, pero necesito decirlo. Hay personas que dicen querer paz, pero en realidad se han acostumbrado a vivir en guerra interior. Han hecho de la ansiedad su identidad, han hecho del sufrimiento una costumbre, y por eso incluso cuando Dios quiere darles descanso, no saben cómo recibirlo, porque la paz verdadera requiere confianza y la confianza exige entrega. Pero todavía no hemos llegado a la parte más poderosa de todo esto, porque hay una frase del Padre Nuestro que el enemigo odia profundamente. Una frase que cuando se reza con verdadera fe tiene el poder de romper cadenas espirituales, y es esta: líbranos del mal. Hermanos míos, vivimos en tiempos donde mucha gente ya no cree en la existencia real del mal espiritual. Todo lo reducen a estrés, química cerebral o emociones. Y sí, claro que existen factores psicológicos y físicos, pero también existe una batalla espiritual real, y el enemigo trabaja especialmente durante la noche porque sabe que un alma cansada
es más vulnerable. He visto personas despertarse siempre a la misma hora, atormentadas por pensamientos oscuros, miedo inexplicable, angustias repentinas. Y cuando aprendieron a usar la oración correctamente, algo cambió radicalmente, porque el enemigo no teme palabras vacías. Lo que teme es una fe auténtica. Teme a una persona que realmente cree que pertenece a Cristo. Teme a alguien que se abandona completamente en las manos del Padre. Por eso esta noche no puedes rezar mecánicamente, no puedes repetir palabras como si fueran sonidos vacíos. Tienes que entrar en la oración, tienes que habitar cada frase, tienes que dejar que el Padre Nuestro se convierta en una conversación viva entre tu alma y Dios. Y aquí viene algo importante. No esperes sentir paz inmediata cada vez. A veces la paz llega lentamente, como un río silencioso llenando espacios vacíos dentro de ti. Pero si perseveras, si cada noche antes de dormir apagas el ruido del mundo y te encuentras verdaderamente con Dios, algo comenzará a cambiar. Tu mente empezará a descansar diferente, tu corazón dejará de correr desesperadamente y poco a poco descubrirás algo que la mayoría nunca aprende, que el verdadero descanso no viene de tener una vida perfecta, viene de saber en manos de quién está tu vida imperfecta. Pero cuidado, porque justo cuando una persona empieza a acercarse a esa paz, el enemigo intenta distraerla más fuerte que nunca. Y eso explica por qué muchísima gente, justo antes de dormir, siente un impulso casi irresistible de agarrar el teléfono, revisar redes, ver videos, escapar del silencio, porque el silencio asusta a un alma que lleva demasiado tiempo huyendo de sí misma. Y aquí está la tragedia moderna. Tenemos personas agotadas físicamente, pero incapaces de desconectarse espiritualmente. Gente que vive hiperestimulada todo el día y luego se pregunta por qué no puede descansar en la noche. Pero el alma necesita silencio para escuchar a Dios, necesita quietud, necesita detenerse, porque Dios casi nunca grita, susurra. Por eso quiero que imagines algo. Imagina apagar el celular esta noche, apagar la televisión, apagar el ruido y quedarte a solas con Dios antes de dormir, solo tú y el Padre, sin máscaras, sin distracciones, sin correr. Y entonces empezar lentamente, Padre nuestro, no tienes idea de lo que puede ocurrir en una vida que aprende a terminar el día así, porque mientras el mundo vive atrapado en ansiedad constante, tú empezarás a descubrir una paz distinta, no perfecta, no mágica, pero real. Una paz que puede coexistir incluso con problemas. Una paz que no depende de que todo salga bien. La misma paz que permitió a los santos dormir tranquilos, incluso en medio de persecuciones, enfermedades y sufrimientos. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué algunas personas, aún teniendo dinero, éxito y comodidad, siguen sin poder dormir? Porque el alma humana no fue creada solamente para comodidad, fue creada para comunión con Dios. Y mientras esa comunión esté rota o debilitada, siempre habrá un vacío que nada del mundo podrá llenar. La mayoría de las personas pasa toda la vida intentando anestesiar ese vacío. Más entretenimiento, más dinero, más distracciones, más ruido, pero el alma sigue inquieta. Y por eso San Agustín dijo aquella frase que atraviesa siglos enteros: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí está la clave. Descansar en Dios, pero hay algo más que necesito mostrarte antes de que esta primera parte termine.
Porque existe una razón específica por la cual tantas personas despiertan en mitad de la noche entre las 3 y las 4 de la madrugada, y lo que significa espiritualmente puede sorprenderte por completo, porque aquí es donde todo se vuelve mucho más profundo. Muchísimas personas creen que despertarse constantemente entre las 3 y las 4 de la madrugada es solamente un problema físico, estrés, ansiedad, mala alimentación. Y sí, claro que esas cosas influyen, pero reducirlo únicamente a eso sería ignorar algo espiritual que los cristianos entendieron durante siglos y que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. La madrugada siempre ha sido un territorio espiritual. Mientras la mayoría duerme, algo ocurre en el silencio de esas horas. Por eso Jesús tantas veces se retiraba de noche para orar. Por eso los santos hablaban de las vigilias nocturnas como momentos de encuentro especial con Dios. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar completamente tu forma de ver esos despertares. Y si no fueran solamente interrupciones, y si fueran invitaciones, y si Dios estuviera usando el silencio de la noche para llamar tu atención de una manera que durante el día no puede lograr porque vives rodeado de ruido, porque piensa en esto, durante el día puedes distraerte, trabajo, redes sociales, conversaciones, problemas, pendientes, pero cuando llega la noche y todo se apaga, finalmente te quedas a solas contigo mismo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las heridas que llevabas ignorando durante años. Los miedos, la culpa, la ansiedad, las preguntas que no quieres enfrentar, y el enemigo aprovecha precisamente ese momento para atacar tu mente. He conocido personas que apenas despiertan en la madrugada sienten una angustia inexplicable, un miedo extraño, una sensación de vacío que no pueden describir. Y aquí necesito que escuches algo con mucha atención. El enemigo ama el aislamiento, ama hacerte sentir solo, porque mientras más solo te sientes, más vulnerable eres a sus mentiras. Pero la verdad que él odia es esta: un hijo de Dios nunca está solo. Por eso lo primero que debes hacer cuando despiertes en mitad de la noche no es agarrar el teléfono, no es abrir redes sociales, no es llenar tu mente de ruido. Lo primero es hacer consciente la presencia de Dios. Incluso antes de levantarte de la cama, incluso antes de abrir completamente los ojos, decir internamente: Señor, tú estás aquí conmigo. Parece algo pequeño, pero cambia completamente la atmósfera de tu mente, porque en ese instante dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a reaccionar desde la fe. Y créeme, el enemigo no sabe qué hacer con una persona que en lugar de entrar en pánico entra en oración. Ahora quiero darte algo concreto, 3 acciones espirituales que pueden transformar radicalmente tus noches si las haces con verdadera fe, no como rutina mecánica, no como superstición, sino como un encuentro real con Dios. La primera es esta: haz lentamente la señal de la cruz, no rápido, no distraído, hazla con conciencia. Mientras la haces, recuerda quién eres. Eres hijo de Dios, tu vida le pertenece a Cristo. No perteneces al miedo, no perteneces a la oscuridad. Y cuando haces la señal de la cruz con fe verdadera, estás recordándole a tu alma que está bajo la protección de Dios. La segunda acción es todavía más poderosa. Reza lentamente el Padre Nuestro, pero esta vez no lo hagas como quien repite palabras aprendidas de memoria. Hazlo como una conversación real con tu Padre Celestial. Padre Nuestro, y detente ahí unos segundos. Deja que tu corazón absorba esa verdad. Dios es Padre, tú no eres huérfano, tú no estás solo en esa habitación oscura. Luego continúa: hágase tu voluntad. Y aquí viene el momento más importante.
Entrega conscientemente aquello que te está robando la paz, el miedo económico, la angustia por tus hijos, el dolor de una enfermedad, la culpa del pasado, lo que sea. Nómbralo delante de Dios y suéltalo, porque muchas personas oran, pero nunca entregan realmente. Hablan con Dios mientras siguen aferradas desesperadamente al control, y ahí está el problema de fondo. Muchísima gente dice creer en Dios, pero vive exactamente igual que alguien que no confía en Él. Se angustia por todo, quiere controlarlo todo, vive aterrada por el futuro, porque una cosa es creer intelectualmente que Dios existe y otra muy distinta, descansar verdaderamente en sus manos. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarnos. La fe no es solamente aceptar que Dios es real. La fe verdadera es confiar, descansar, abandonarse. Y eso da miedo porque implica renunciar al control. La tercera acción es esta: guarda silencio después de orar. No agarres el teléfono, no vuelvas inmediatamente al ruido mental, quédate quieto unos minutos, respira lentamente. Permite que tu alma se calme en la presencia de Dios, porque la oración no es solamente hablar, también es aprender a permanecer. Y aquí es donde muchos fallan. Viven tan acostumbrados al ruido que el silencio les incomoda, pero el alma necesita silencio para sanar, necesita quietud para escuchar la voz de Dios, porque Dios casi nunca grita, susurra. Ahora, escucha esto porque puede transformar radicalmente tu manera de enfrentar la ansiedad. Cuando en el Padre Nuestro dices, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús está atacando directamente una de las raíces principales del miedo humano, la obsesión con el futuro. La mayoría de las personas vive mentalmente atrapada en mañana, y si pasa esto, y si pierdo aquello, y si no alcanza, pero Cristo deliberadamente nos enseñó a pedir el pan de hoy. No el del próximo año, no el de toda la vida, hoy, porque casi toda ansiedad nace de intentar controlar un futuro que todavía no existe. Y mientras haces eso, destruyes tu paz en el presente. ¿Cuántas noches has perdido sufriendo por cosas que jamás ocurrieron? Escenarios imaginarios, catástrofes inventadas por tu mente, conversaciones que nunca sucedieron, y mientras tanto tu alma se agotó. Por eso Jesús insiste tanto en vivir un día a la vez, porque el hoy es el único lugar donde realmente puedes encontrarte con Dios. Pero todavía hay algo más profundo. Muchas veces el verdadero problema no es el futuro, es el pasado. Hay personas que no pueden dormir porque la culpa todavía las persigue, errores antiguos, decisiones equivocadas, pecados que creen imperdonables, y el enemigo usa esos recuerdos como cadenas invisibles. Mira a Pedro, negó a Jesús 3 veces. Imagínate la culpa que sintió esa noche. Seguramente pensó que todo había terminado para él, pero después de la resurrección Jesús fue a buscarlo, no para destruirlo, no para humillarlo, fue a restaurarlo. Y eso revela algo poderoso sobre el corazón de Dios. Él no te define por tu peor momento. El enemigo sí, Dios no. Por eso cuando llegues a la parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, no las reces superficialmente, haz una pausa y pregúntate honestamente, ¿qué culpa sigo cargando? ¿Qué parte de mi pasado todavía me esclaviza? Y entonces entrégasela verdaderamente a Dios, porque escucha esto con atención, tu pecado no es más grande que la cruz, tu pasado no es más poderoso que la misericordia de Cristo. Y mientras sigas negándote a recibir plenamente el perdón de Dios, seguirás viviendo agotado. Pero todavía existe otra cadena silenciosa que destruye la paz de muchísimas personas: el resentimiento. Hay gente que lleva años durmiendo con ira en el corazón.
Personas aparentemente normales, pero internamente llenas de amargura, y el resentimiento jamás descansa. Sigue trabajando dentro de ti, incluso mientras intentas dormir. Pide